todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, voy a tratar de explicar en menos de 10 minutos mi planilla de costos. Disclaimer número 1, esta es mi planilla de costos, es la que yo uso, la que generé hace un montón de años y vengo usando y mejorando a través de la experiencia, y le dejo a disposición para que ustedes la puedan usar si les sirve. No es una herramienta avalada por nadie, ni es la herramienta correcta, ni la que haya que usar, es simplemente una de las tantas que hay que pueden usar si creen que les puede ser. Bueno, antes de seguir con el video, les voy a mostrar cómo descargarse la planilla, porque me olvidé de hacerlo y no van a poder usarla así. Es importante que esta planilla, para usarla, se la descarguen y se la guarden duplicada para poder modificarla, porque esta, que es la original, está seteada para que no la puedan modificar, por una cuestión lógica de que no puedan meter mano y no lo arruinen, digamos, para los que vienen atrás. Entonces, para eso lo que van a tener que hacer es archivo, descargar, y lo pueden descargar como Excel si les gusta tener los archivos en su computadora, y si no, más fácil es hacer una copia y guardarse, le ponen otro nombre y lo guardan en su propia nube. Entonces es un archivo que van a tener siempre disponible en la web. Vamos con el video. Vamos a empezar con la planilla número 1, con la pestaña número 1, que es la de costos. Es la pestaña más importante porque es en la que vamos a cargar datos que después el resto de pestañas van a venir a pedirle información, digamos. Hay fórmulas que están llamando a esta primera pestaña. Así que van a ver que a lo largo de todo el archivo van a tener números en dorado y números en negro. Los números en negro son fórmulas, así que no los toquen, salvo que sepan cómo modificar las fórmulas. Los números en dorado son los que ustedes van a tener que modificar y cargarle los datos propios. Por lo general son precios, entonces tendrían que cargarle los precios de sus proveedores. Bueno, van a ver que del lado izquierdo tenemos un listado de un montón de materias primas. Son las materias primas que yo uso en mi taller, pero posiblemente haya materias primas que a ustedes les sobren u otras que ustedes usen y acá no aparezcan, las pueden cargar. Lo que tienen que hacer es cargar en cantidad por bulto, es la cantidad de kilos, o bueno, de unidades quizás, según la materia prima, que vienen en el bulto cerrado, en el paquete que ustedes compren. Por ejemplo, yo la arcilla la compro en un pan de 10 kilos. Entonces, en cantidad por bulto le pongo 10, en precio pongo el precio al que me venden el pan, entonces automáticamente el archivo me va a sacar por fórmula el precio del kilo. Lo mismo pasa con el esmalte acá, por ejemplo. Yo lo compro en bolsa 25 kilos, entonces pongo el precio de la bolsa y me va a sacar el precio por kilo. La barbotina, por ejemplo, la compro de 1 kilo, mentira, la compro en un bidón, pero bueno, me la venden de a 1 kilo, digamos, entonces en cantidad por bulto pongo 1, pongo el precio por el bulto y listo, me queda automáticamente el mismo precio, digamos, de bulto cerrado que de kilo, porque me lo venden de kilo. ¿Qué más? Bueno, no voy a explicar toda la planilla de costos porque es muy larga y no me parece del todo relevante, pero si alguien tiene una duda me la deja en comentarios y la respondo o en los comentarios o en algún futuro video. Lo importante de esta planilla es tener siempre cargada y actualizada la inflación. Yo en información previa tengo cargado el 2023 y el 2024 porque sobre todo esta parte de la planilla la usamos en el cálculo de horneadas, y yo en el cálculo de horneadas tengo puesto el precio de mi horno. El horno lo compré a principios del 2023, entonces yo necesito, para calcular el precio actualizado, digamos, del horno, la actualización desde el 2023-2024. Si ustedes hubiesen comprado su horno hace 10 años, bueno, van a calcular la inflación previa de esos 10 años. Y acá en enero, febrero, marzo vamos a ir cargando la inflación actual, mes a mes, porque eso nos va a servir para también hacer, bueno, nada, actualizar los precios de otros insumos y otras cuestiones. Esta planillita, esta parte que tenemos acá en verde, es la de horneadas y no la vamos a tocar porque en realidad este cuadrito está llamando a la pestaña de horneadas. Yo esos cálculos los saqué en esta pestaña, que lo vamos a ver en un ratito. Bueno, acá abajo lo mismo, tengo insumos propios que los tengo calculados en realidad en esta pestaña de insumos propios, así que no voy a tocar nada. Y bueno, acá lo voy a explicar muy brevemente. Es la forma más sencilla que yo encontré de poder calcular, cuando estoy haciendo producción propia, calcular el costo de la maquinaria que yo voy a usar en ese proceso de producción. Porque la realidad es que si yo tengo un torno, si yo tengo una laminadora, tengo que recuperar esa inversión en algún lado. Entonces tengo que ir cobrando de a poquito en los distintos productos que yo hago, en las distintas clases que dicte, para recuperar esa inversión que hice. Lo mismo con los moldes. Con los moldes lo que tendrían que hacer es poner en esta columna que dice precio, lo que les salió a ustedes el molde. Acá les va a calcular después con la inflación, le va a sumar la inflación que hubo desde que ustedes compraron ese molde, o en realidad en lo que va del año.
Y bueno, se calcula que un molde tiene una vida útil de 100 usos. Así que yo le puse 100, pero ustedes podrían modificarle y ponerle 200, 500 usos, lo que ustedes consideren. Lo que va a hacer la fórmula es calcularles el precio original por la inflación que lleva vida, dividida la cantidad de usos que le vamos a dar a ese molde. Y nos va a dar cuánto tenemos que cobrar por cada colada de ese molde para recuperar la inversión. Y bueno, después acá hay un pequeño listadito de otros insumos que no son cerámicos, pero si ustedes producen y tienen venta de artículos, seguramente también tengan que cobrarlo, porque la bolsa, si la compran, hay que recuperarla, el papel, bueno, si hacen velas, todos los insumos de la vela, etcétera, etcétera, etcétera. Mismo acá hay insumos que quizás seguramente no estén cargados y que ustedes por ahí usan en su proceso de producción, los cargan acá. Bueno, acá arriba del todo tenemos la mano de obra. Si ustedes ya tienen calculado su valor de mano de obra, lo pueden modificar acá directamente. Si no saben cómo sacarlo, lo pueden sacar en esta segunda pestaña de hora de trabajo. Yo acá lo que tengo, bueno, para empezar tengo dos valores de hora de trabajo diferenciados que ahora les voy a explicar. Pero bueno, para sacarlos, lo primero que tenemos que hacer es completar esta columna de la izquierda, en la que tengo preestablecidos un montón de ítems que nosotros son gastos que podemos tener en nuestra vida cotidiana. Si ustedes hay algún ítem que tienen y yo acá no lo contemplé, lo suman. Van a poner en esta columna los gastos y se los va a sumar acá abajo del todo, pero después lo va a repetir acá arriba en costo de vida. Esto es lo que sale su vida, en este caso la mía. Está un poco desactualizada la planilla, hace tiempo que no la actualizo, pero bueno, para que tengan una idea. Lo bueno de esta planilla es que les va a sacar exactamente su propio costo de vida, no es algo general, sino que va a ser el costo de su propia vida. Lo van actualizando todo el tiempo y van a tener cuánto les sale vivir la vida que ustedes llevan, básicamente. O sea, está súper personalizado a ustedes. Acá lo que van a hacer es colocar la cantidad de días que ustedes quieren trabajar por mes y la cantidad de horas que quieren trabajar por día. Este pequeño apartado que tenemos acá de sueldo por hogar y porcentaje de aporte es para quienes, no sé, comparten hogar y no, digamos, ese costo de vida no lo están cubriendo ustedes 100%, sino que lo comparten con alguien. En mi caso, yo vivo sola, vivo con mi hija, que por supuesto todavía no aporta. Entonces, nada, es un solo sueldo que aporta el 100% para cubrir ese costo de vida. Pero si ustedes, por ejemplo, vivieran en pareja o vivieran con alguien con quien comparten 50 y 50 los gastos, acá en sueldo por hogar van a poner 2. Entonces ven que automáticamente les baja la mitad el valor de hora de trabajo. Si ustedes viven en pareja o viven con alguien, pero no aportan el 50% porque no se tienen algún acuerdo de pareja en el que ustedes ponen el 40%, van a poner un solo sueldo, pero en cantidad de aporte van a poner 40. De vuelta ven que les modifica el valor de hora de trabajo. Bueno, este es el valor de mi hora de trabajo para la mayoría de las tareas. Ahora, yo tengo un valor diferenciado para la tarea de dar clase únicamente, que es tanto el que cobro yo por dar mis clases como el que cobran las profes. También ustedes podrían usar este apartado para calcular el valor de hora de trabajo de algún ayudante de producción, por ejemplo, si ustedes hicieran producción. Yo en este caso lo que hago es usar el mismo costo de vida que yo, pero bueno, acá hago la diferenciación porque yo considero que tengo que cobrar distinto porque hice una inversión en el taller, tengo un capital invertido ahí, que es un riesgo. Yo corro un riesgo que quizás los profes no corren dentro del taller, mismo porque hay un montonazo de tareas que cubro yo, que son fundamentales para el funcionamiento del taller y que los profes no cubren, no hacen, digamos. Entonces, bueno, me parece justo cobrar yo un poco más caro el valor del trabajo y también porque cada uno nada, fija su hora de valor, su valor de hora de trabajo en cuanto a los estudios que tiene, la experiencia que tiene, cada quien es libre de definir su propio valor, ¿no? Bueno, yo en este caso lo que hago para los profes o para si tuviera algún asistente de producción es el mismo costo de vida, pero también por 22 días de trabajo, que sería un trabajo normal de lunes a viernes, digamos, pero en vez de 6 horas diarias, 8 horas diarias. Sería más similar a un trabajo regular, digamos, un poco más tradicional. Y me da un valor de 6.800 pesos la hora. Bueno, vamos a ir a horneadas. ¿Cómo calculo yo las horneadas? Que es una de las pestañas que más usamos y más me piden y más se comparte. Para calcular el valor de hora de trabajo, bueno, lo primero que tengo que saber es cuánto consume mi horno. Yo para esto lo que hice fue un día apagar la térmica, desenchufar absolutamente todo en mi casa, ir al medidor y anotarme el numerito que me decía. Arrancar una horneada, la horneada más larga que tengo, que en este caso es la mixta y es la que más consume.
que terminara la horneada y volver a anotar el número que me decía el medidor. Y se la resta entre el número final y el número inicial y me da el consumo del horno. En este caso me daba 16, yo le puse 20 para exagerar un poquito porque si por algún motivo algún día el horno, no sé, hay baja tensión o lo que sea, consume un poco más, no lo quiero poner de mi bolsillo. Entonces, bueno, acá tengo lo que consume el horno y después lo que hice fue agarrar la última boleta de luz, anotar el total de la boleta, lo que tuve que pagar por la boleta, por la totalidad del watt. Sé que tiene que haber alguna forma de averiguar cuánto sale el watt en su zona, en cualquier zona, digamos, cuánto sale cuál es el valor del watt, pero yo no lo sé. Y por otro lado, esta me parece la forma más exacta de calcular con impuestos, con el valor variable, el valor fijo, absolutamente todo, que no me quede nada de lo que me cobran por fuera de la fórmula, porque la realidad es que si el watt sale una cosa, pero a mí después me van a cobrar impuesto una cosa, impuesto de la otra, el valor fijo, el valor variable, esto, lo otro, la realidad es que yo eso también lo tengo que pagar, entonces también lo tengo que cobrar dentro de la horneada. Entonces, bueno, pongo el valor total de la boleta, los watts que me están cobrando en esa boleta y me va a dar el valor del watt. Entonces después, yo al valor de la horneada lo compongo por 3 ítems. El valor de la luz de la horneada, que va a ser la cantidad de watts que consume por el valor del watt. Después tengo el ítem del horno, que es lo que yo tengo que cobrar por horneada para poder recuperar la inversión del horno, la inversión original que hice. Entonces lo que voy a hacer es cargar el precio del horno. Yo en este caso es una suma de un montón de ítems porque tengo un horno modular que lo fui comprando en partes, entonces lo que fui haciendo acá es sumar las partes, sumar el interés porque una parte la compré con el préstamo, el valor del segundo horno, bueno. Pero acá básicamente ustedes tendrían que poner el valor total de su horno o sus hornos si tuvieran más de uno. Acá es donde le digo que es importante la inflación porque me va a cargar el valor del horno y me lo va a multiplicar por la inflación que hubo desde entonces. Lo que tengo que seleccionar también es la cantidad de veces, o ingresar, digamos, el dato de cuántas veces lo uso por semana y en cuántos años quiero recuperar la inversión. Acá no hay un valor definido, es muy personal. Yo lo quiero recuperar en 5 años, habrá quien lo quiera recuperar en 10 porque quiere cambiarlo en 10 años y habrá quien lo quiera recuperar en 2. Tema personal de cada uno. Observo y no juzgo, como que es la frase. Bueno, entonces nada, la cuenta me va a hacer el precio del horno por la inflación que hubo desde entonces dividido la cantidad de usos que va a tener ese horno en la cantidad de años que yo quiero recuperar la inversión. Y me va a dar que por horneada yo tengo que cobrar 10.600 pesos. Sí, 10.600 pesos, bueno, para llegar a cubrir, digamos, esa inversión. El tercer ítem es insumos de hornos. Hice un colchón que yo quiero tener durante todo el año para poder arreglar el horno si se me rompe, comprar placas o pilares si tengo que reponerlas, termocuplas, resistencias, los conos para ir chequeando la temperatura del horno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso tengo acá al costado un listadito con los materiales y las materias primas que yo considero que son inherentes al horno y al mantenimiento del horno. Y acá ustedes tienen que ir pueden obviamente agregar o sacar materiales según su criterio, pero lo importante es mantenerlo actualizado. Esto cada un par de meses, así como cada un par de meses tienen que controlar los valores y actualizar los valores de las materias primas, lo mismo tienen que hacer acá. Bueno, entonces acá me va a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de 5 años yo le pongo 1, porque como es un colchón que quiero todos los años tener, renovar, digamos, y tener siempre ese colchón disponible para tener de forma anual para ir arreglando el horno a medida que van surgiendo cosas, le pongo 1 año. Entonces me va a hacer el valor de la suma de todos estos ítems que yo siempre tengo que tener disponibles para poder mantener el horno por la inflación de este año, que acá no sé por qué dice 100%, ahora me voy a fijar en la planilla, debería decir 0 porque estamos en enero. Dividido la cantidad de usos que tiene el horno en un solo año. Entonces me va a dar que por horneado yo tengo que cobrar 4.183 pesos para tener estos 564.000 pesos siempre disponibles, o para hacerme este colchón de 564.000 pesos para tener disponible. Entonces el valor del total del costo de mi horneada es de 17.922 pesos. Esto es solo el costo de la horneada, sin contar la mano de obra, la que yo le pongo para cargar y descargar, para mantenerlo, para limpiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo sumo acá. Pero bueno, yo este valor lo tengo distinguido porque después lo uso en la planilla del cálculo de la cuota del taller. Pero bueno, para alquiler de horno sería este valor más, yo le calculo 1 hora de mano de obra, de hora de trabajo, digamos, por cada horneada, porque es más o menos el tiempo que me lleva a cargarlo, descargarlo, revisarlo, limpiarlo y bueno, etcétera, mantenerlo básicamente.
me da un total de, bueno, ven que acá me va a sumar el valor del horno y en costos H2 me está trayendo, digamos, está llamando el valor de mi mano de obra, ¿sí? 1 hora de mi mano de obra. Bueno, acá abajo tengo, esto sería por horno entero y por medio horno, pero como yo horneo mucho a pieza suelta, porque le horneo mucho a mis alumnas que no me completan el horno, sino que me van trayendo piezas sueltas, tengo preestablecidos 6 tamaños de pieza. Y tengo un cálculo hecho para saber cuánto me sale una horneada de cada uno de esos tamaños. Entonces lo que hice fue, primero que nada, definir los tamaños. Después lo que hice fue calcular más o menos cuántas unidades de ese tamaño en bizcocho me entran dentro del horno. Es un cálculo a ojo y bueno, me dio que por ejemplo piezas de 5×5, mi horno en bizcocho entran 80. Entonces lo que voy a hacer es agarrar, bueno, a ver que está acá, el valor del horno entero dividido la cantidad de unidades que me entran. Y bueno, me va a dar que en bizcocho cada pieza tendría que cobrarla 421 pesos para llegar a cubrir el valor del horno entero. Yo lo redondeé y lo redondeé en 500. Lo que voy a hacer en la horneada de esmalte es directamente duplicarme el valor del bizcocho, porque se entiende, es como un consenso general, que una pieza en esmalte ocupa el doble de lo que ocupa un bizcocho por una cuestión de que no se puede tocar, no se puede apilar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para sacar el valor de la horneada completa, que sería la primera horneada de la segunda, más el esmaltado y el insumo del esmalte, lo que hice fue calcular más o menos cuánto esmalte me insume cada tamaño de pieza. Yo para eso lo que hice fue una vez agarrar una pieza de esos tamaños, pesarla en seco, esmaltarla, dejarla 24-48 horas que seque completamente y volver a pesarla. Y hacer el resto del peso final menos el peso inicial, y esa diferencia es el peso en esmalte. Y bueno, después también hice un cálculo de aproximadamente cuánto tiempo me lleva a esmaltar y en prolijar una pieza de ese tamaño. Y lo que voy a hacer es de vuelta tomar el costo de mi mano de obra, multiplicarlo por esos minutos y bueno. Entonces la horneada completa, acá, esta de acá, termina estando compuesta de una horneada de bizcocho de ese tamaño, más una horneada de esmalte de ese tamaño, más el esmalte, más el tiempo que me lleva a esmaltar. Bueno, esto con respecto a al cálculo de horneadas. Bueno, vamos a pasar a la hojita de insumos propios, la voy a obviar. De última la explico en un video separado porque la verdad es un poquito complicada y la verdad que está hecha muy específica para mí, para la fórmula que yo uso de Vengobe. Por ahí tendría que ver la forma de hacerla un poquito más universal. Vamos a pasar a la de producción. Para la de producción es súper importante tener cargados y actualizados todos los precios en la planilla de costos. Nada, y acá básicamente lo que tienen que hacer es ir cargando. Bueno, acá básicamente lo que tienen que hacer es ir cargando la cantidad de cada materia prima que van a usar y automáticamente, teniendo actualizados los precios en la planilla de costos, les va a sacar cuánto les sale esa cantidad de materia prima que usaron. Bueno, después tenemos ítems también como el traslado, porque si ustedes van a ferias, por ejemplo, son ítems que también tienen que contemplar cuánto les sale trasladarse hasta el lugar de la feria. Bueno, acá entonces les va a dar una suma total. Acá ustedes tienen que poner si ustedes le quieren sacar ganancia. Si no le quieren sacar ganancia, ven que el número es el mismo. Si a ustedes les consideran que, aparte de lo que ustedes están cobrando de mano de obra, que acá se ponen minutos, quieren sacarle una ganancia, acá lo que van a hacer es modificar el porcentaje. Yo puedo querer tener un 10% de ganancia, puedo querer tener un 50% de ganancia, puedo querer tener un 100% de ganancia. Eso es súper personal. Vamos a pasar a la planilla de clases, que también es una de las más importantes y las que más piden, que es la que yo uso para sacar el valor de la cuota de mi taller, digamos. Yo la cuota de mi taller la compongo por todos estos ítems. Los primeros son las manos de obra. La primera es la mano de obra del profe, es la tarea específica de dar clase. Acá van a ver qué es esto que les decía, de que no tengo el mismo valor de hora de trabajo para dar la clase única y específicamente que para el resto de todas las tareas que hacen a llevar adelante un taller. Entonces, bueno, yo en mi caso pago por clase, tanto las que doy yo como las que dan otras profes. Pago por cada clase, damos 4 clases de 2 horas, pero yo por cada clase no pago 2 horas, sino que pago 2 horas y media, porque pago media hora extra para lo que es la limpieza y el reacondicionamiento del aula. Entonces, en total, por clase, por mes, son 10 horas mensuales.
Después, bueno, acá tengo incluido esto, es súper personal, ustedes van a ir cargando las que ustedes quieran, pero son las horas que yo más o menos le dedico al mes a... La mano de obra taller serían todas las tareas bien inherentes al taller y al funcionamiento del taller como tal. Reciclado de pasta, cargado y descargado de horno, arreglo de horno, reposición de engobes, ir a buscar materia prima, bueno, ahora no se me ocurren, pero ustedes, el que tenga taller sabe las 10 millones de tareas que hay que llevar adelante para poder tener en funcionamiento el taller. Después tengo la mano de obra administrativa, que son las tareas más administrativas como manejo de redes sociales, contactar clientes, hablar con alumnos, llenar cupos, hablar con proveedores, buscar precios, etc. Estos son los que son más estar sentado en la computadora o con el teléfono, como, bueno, ustedes ya saben. Bueno, y después tenemos el alquiler, que, bueno, van a ver que hay ítems que están, por ejemplo, el del alquiler, están repartidos. Yo acá arriba tengo la cantidad de clases que tengo y la cantidad de alumnos que tengo por clase. Entonces va a haber ítems que van a ver que están, bueno, en este caso yo acá tengo, porque son el alquiler, las expensas y los impuestos, pero van a ver que está dividido ese valor por la totalidad de alumnas que tengo en el taller. Entonces me lo va a dividir por 8 y por 8, o sea, me lo terminé dividiendo por 64, que son las alumnas totales que tengo en el taller. Pero hay otros ítems como la mano de obra de clase, por ejemplo, que está dividido por las alumnas de una sola clase. Y después hay ítems como la pasta que están directamente divididos por cada alumna. Y después van a ver que hay ítems como la pasta que están divididos directamente por cada alumna, por uno, digamos. Esto es súper personal y va a depender mucho de si ustedes tienen, como en mi caso, todo incluido en el taller. Yo cobro la cuota y no cobro nada más aparte. Hay quien cobra la pasta aparte, entonces acá tendrá que poner 0. Hay quien cobra 3 kilos de pasta, hay quien cobra los engobes aparte, las horneas aparte. Bueno, eso ya es súper personal y ustedes se irán fijando. Yo tengo seteado una cantidad más o menos específica de lo que sé que usa cada alumno o cada grupo. Y después para las horneas, acá es donde les digo que tengo digamos un valor diferenciado de lo que me sale la horneada a mí de costo y lo que sale la horneada incluyendo mi mano de obra para alquiler. En este caso, como yo estoy cobrando ya acá en mano de obra taller lo que es mano de obra por las tareas del taller, no lo cobro dentro de la horneada. Y después yo acá lo que hago es calcular por semana cuántos hornos me lleva a hornear toda la producción del taller. Eso lo multiplico por 4 porque son las semanas que tenemos clase y me da que en total yo necesito 24 horneadas para hornear la producción del taller. Eso lo reparto entre todas las alumnas del taller. Y bueno, después acá en herramientas tengo que esto por ahí ya habría que actualizarlo, vamos a hacerlo ahora. Es más o menos el colchón que yo tengo que tener por año para ir reponiendo estecas, pinceles, las herramientas, digamos, que usan las alumnas todos los días. Lo que hago es dividirla por 11 meses porque mi objetivo a partir de este año es poder tomarme un mes de clase. Poder tomar un mes de vacaciones, digamos, sin clase, sin cobrar la cuota, por supuesto, porque no le voy a cobrar a la alumna un mes que no va a venir. Bueno, quizás hay alguna forma de hacerlo, a mí no se me ocurrió y no me parece, así que no lo hago. Pero debate para otro día. Entonces yo lo que hago es este colchón que quiero tener para reponer herramientas, dividirlo directamente en 11 meses. Entonces yo en 11 meses voy a juntar lo que necesito para los 12 meses, para todo el año. Ahora, para vacaciones, acá lo que voy a hacer, y es un concepto medio similar al de recién, lo que hago es tomar un mes entero, o sea, un sueldo entero de tanto de las profes como el sueldo que cobro yo por todo el resto de tareas, y lo divido por 11 meses. Entonces, yo todos los meses voy a estar cobrando un puchito que al final de los 11 meses me van a completar el sueldo de un mes. Entonces, yo ese 12º mes me lo voy a poder tomar sin cobrarle la cuota a la alumna porque durante los 11 meses anteriores voy a haberlo juntado. ¿Se entiende? Bueno, acá tengo dividido vacaciones clases, sería el sueldo de las profes específicamente, y las vacaciones del taller sería el sueldo mío por todo el resto de tareas. Después tengo vacaciones gastos fijos, que serían la luz, el alquiler, ¿qué más? Monotributo, bueno, todos esos gastos que por más que yo me lo tome, los tengo que seguir pagando.
Entonces lo mismo, la idea es durante 11 meses juntar todo lo que voy a necesitar para pagar ese 12º mes, estos gastos fijos. Bueno, lo mismo, exactamente la misma fórmula que vacaciones tengo para aguinaldo, tanto para las profes como para mí, porque me parece justo que si trabajamos todo el año, más allá de que estemos en blanco o no, que tengamos la posibilidad tanto de tomarnos vacaciones como de tener un aguinaldo. Así que bueno, ese es un poquito como... Me pasé bastante más de los 10 minutos, pero bueno, esa es la planilla y esa es como la uso. Bueno, acá hay otra planilla de eventos, pero tampoco la voy a explicar porque no me parece muy relevante. Quizás la haga en un videito aparte. Y esta es, bueno, lo mismo. Son planillas que no son relevantes. Si alguien tiene alguna duda, me la deja abajo en comentarios y trato de responderla. Si veo que hay alguna consulta que se repita mucho, también pueden seguirme en Instagram, que ahí obviamente estoy subiendo contenido todo el tiempo y es más fácil si me hacen alguna duda, quizás puedo responderla por historias o posiblemente algún preguntas y respuestas por historias en estos días también para que me consulten si hay alguna duda. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Les dejo en la descripción tanto el link de acceso a la planilla como mi canal de Instagram, mi perfil de Instagram. Les mando un beso y espero que estén bien.